Hoy comenzamos una nueva producción de TV One. Ucari es un espacio para mujeres hecho por mujeres que dedican su día a día a los diferentes roles que les toca o han elegido vivir. Las presentadoras son Claudia Chávez, mamá, empresaria, emprendedora, conductora de radio y televisión y una mujer comprometida con sus pasiones. Aline Huerta, universitaria, atleta, conductora de eventos masivos, una mujer de convicciones. Jacibe Silva, trabajadora, mamá, comunicadora, conductora de radio y una mujer entregada. Quedan con ustedes estas tres maravillosas mujeres con el tema de Mujer en Pandemia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ucari, un placer saludarlas y la verdad es que darles la bienvenida a este nuestro primer programa. ¿Cómo estamos, chicas? Muy bien, estamos totalmente de alegría. Es un nuevo programa que trabaja Televisión Universitaria. Sabemos que la barra que trabaja ellos siempre es de calidad y qué mejor que sea de mujeres para mujeres. Así es. Hola Jacibe, hola Claudia. La verdad es que muy contentas de poder estar en este primer episodio de Ucari, este programa que significa Mujeres en Birrárica, y es un proyecto muy bonito, como bien comenta Jacibe, hecho por mujeres universitarias para toda la sociedad, para mujeres universitarias, para mujeres en la sociedad, pero en realidad para todas y todos. Esperemos que les guste porque lo estamos haciendo con mucho punch y con mucho cariño. Y sobre todo que se trata como de una charla muy amena. Queremos llevarles a ustedes temas de su interés, pero sobre todo como vistos y señalados desde esta perspectiva femenina que hace que las cosas se ven un poquito diferentes. Y sentirnos Como identificadas. cercana. Bueno, primero identificadas, Claro. porque sabemos que las mujeres abarcamos muchísimos temas. También hay que incluir a los hombres, pero a las mujeres no es que seamos unas super mujeres, pero sí. nunca decimos no a nada. Pero nunca le decimos no a nada, o sea, Cuesta el mucho trabajo, trabajo. a Sí, los claro, hijos, es al mucho. hogar. Entonces siempre estamos dispuestas a hacer todo y nunca decimos un no. Y además con mucha actitud, ¿no? Y tenemos un tema súper interesante el día de hoy, chicas. Sí. Y bueno, todas y todos, vamos a hablar sobre mujeres en la pandemia. Y bueno, pues, ¿cómo están? ¿Cómo la han pasado? ¿Qué ha sido para ustedes la ¿Cómo pandemia? nos fue en pandemia? ¿Cómo les verdad? fue? ¿Y cómo les La sigue? pandemia. ¿Cómo siguen viviendo la Sigue, pandemia? O sea, nos sigue yendo en lo personal, es algo que me cambió la vida absolutamente al 100%, pero sobre todo aprendimos. Yo creo que esta pandemia hizo que aprendiéramos como familia, como mujeres, y nos retroalimentamos en muchos sentidos. La pandemia vino a cambiarnos un 360 grados la vida, pero en lo personal, bueno, yo me hice como más familiar. Eso sí, es una cuestión que te hizo hacerte más familiar, te hizo hacerte más responsable y también conocer muchísimas cosas que no lo conocías, como es ahora las nuevas tecnologías que hicieron un boom ya sé. para nuestros Ver hijos. otros aspectos que de pronto no estábamos viendo, pero también hay que decirlo, dejó muchas cosas negativas dentro de las mujeres, señaló otras, mejor dicho, hizo que se visualizaran. Recrudeció como algunos Exacto, escenarios, ¿no? situaciones que de pronto sabemos que están ahí, que todo el tiempo están presentes, pero que no habíamos visto tantos casos como en esta ocasión, que fue la violencia contra las mujeres, la violencia contra las niñas y los niños, que también pues estuvo muy presente por el confinamiento. Eso El tema y del muchísimas trabajo, otras ¿no? cosas. ¿Quién El tenía que trabajo. salir a trabajar, hombre o mujer, papá o mamá en casa? Y cómo a partir de ese trabajo que se realizaba tanto exterior como al interior del hogar, también vino a modificar muchas de las dinámicas de nosotros como integrantes de una familia y también como integrantes de Y la nos sociedad. aumentó el que trabajo a tampoco las es sencillo. mujeres, ¿eh? Uy, no, bueno, sí, O sea, pero sí, montones. eso sí, hay que sí, señalar, claro. Sí, montones. hay estudios que señalan que nos aumentó en un 30 o 40% la O carga más, ¿no? laboral de lo que normalmente hacíamos, porque la verdad es que la mayoría de nosotras trabajas, estudias, otras trabajan, tienen la atención en su hogar, trabajas, tienes otras actividades. Entonces, imagínate, sumarle a eso el hacerte cargo de los niños de que también todo a tienen todo. escuela, que también han tienen tenido escuela y le hacemos de que, responsabilidades a y ver, no se han Jacibe, dejado ¿de de qué lado. hacemos? Yo reconozco principalmente, y yo lo digo, a mí no me gusta ser ama de casa, ¿no? Pero tuviste que ser ama de casa y Claro. reconozco el labor de cada una de ellas, porque aparte de ser 24/7, y nosotros hemos estado 24/7, tuvimos que anexar todavía el atender a los hijos, atender tu trabajo, atender al marido o atender actividades extraordinarias. Digo, quienes estamos casadas, ahora sí que tener un marido, no digo que todos, pero es algo plus que quisiéramos que a veces estuvieran pues aportando
aportando, sí aportan, pero en esta ocasión de la pandemia, la verdad es que las mujeres sacamos la energía, no sé de dónde, pero en ocasiones parecía que ya nos estábamos rindiendo, pero había como algo que te animaba y sobre todo, no sé ustedes en la cuestión laboral, sentía que abortaba la misión, ¿no? Pero era como, bueno, ya no quiero trabajar porque me está consumiendo el tiempo, mis hijas me están pidiendo más atención, pero también aprendí junto con ellas a reconocer cosas que antes no lo hacía. Son cosas buenas, ¿no?, y cosas malas, y también hay que decirlo, hubo muchas personas que lamentablemente perdieron la vida, que no supieron llevar a cabo esta situación de las medidas de seguridad en la pandemia, y es una cuestión letal lo que está pasando, pero nosotros las mujeres siempre fuimos como la enfermera, el doctor, que sí. y o sea, siempre éramos como la cuidadora, ¿no? La mujer que está de alguna manera atendiendo todo este tipo de roles, asumiendo distintos roles, como bien lo comentas, roles de ser mamá, quienes son mamás, pero también de no desatender el tema del hogar, el tema de los hijos también, o hermanos, porque también hay hijas porque tampoco que cuidábamos se solo a los niños, sino también a las personas adultas mayores, que era también uno es muy de las personas más vulnerables. Así es, porque oye, con personas en casa de arriba de 60, 70, 80 años, bueno, hay cuidados muy particulares que al igual que deben de tener los niños, niñas, y nosotros mismos, bueno, también debemos de brindarlos a las personas que son nuestros adultos mayores en casa. También eso que no siempre es sencillo, porque encima, aunque somos familia, aunque nos conocemos, aunque nos amamos, muchos de los roles que cada uno de los integrantes de la familia desempeña en el hogar y también al exterior del hogar, pues tuvieron que verse reducidos solo a el hogar. Entonces estábamos 24/7, 365 cara a cara. Y también eso nos hace como reconfigurar la forma en la que nos relacionamos con el otro y cómo nos comprendemos también a nosotros mismos en ese escenario. En la situación no es mental, cosas buenas y cosas negativas. Claro, así en la es. situación mental yo creo que muchos fuimos muy afectados, digo la mayoría, porque el encierro estuvo totalmente pues feo. Porque no había, o sea, los primeros 3 meses es cuando te decían que no podías salir para nada, no tenías contacto con la gente, tu único contacto era tu familia directa. Entonces, ese primer tiempo fue como muy pesado para muchas de las familias, muchos de ellos lamentablemente se divorciaron. O sea, ahí es cuando dicen difícil, ¿no?, que se conoce la pareja, ¿no? Entonces sí hubo muchos divorcios también por la pandemia. Pero por lo que tú comentas, porque no lograron empatar, o sea, de pronto cada quien tiene sus actividades, te ves en un rato en la noche, te ves un rato en la mañana o a la hora de la comida, pero no hay esa convivencia diaria. Como dice Aline, te encierras 24/24. Entonces todo el tiempo empiezan a salir todos esos fantasmitas o esos detalles de roces y es reconfigurar la familia. También saben qué dato me parece que es súper importante. A ver, chicas, la verdad, en mi casa, por ejemplo, somos 5, pero el asunto de la tecnología, todas las personas queríamos utilizar los dispositivos al mismo tiempo y por supuesto que no contamos con 5 dispositivos. No tenemos 5 computadoras, los celulares no todos tienen internet, exactamente. Entonces también me parece que eso fue algo complejo porque, por ejemplo, yo estaba pues trabajando en cosas de la escuela y del trabajo, al mismo tiempo mi hermana tenía que estar trabajando en la computadora conectada a la misma hora en reuniones de su escuela, dando clases, revisando sesiones de niñas y niños. Mis papás al mismo tiempo, bueno, también querían estar al mismo tiempo pues conectados, haciendo otras cosas, pero querían estar conectados y me parece que muchos de nosotros quizá pudimos como que ir sorteando ahí en la pandemia algunas de este tipo de situaciones, pero o sea, esto también vino a marcar mucho la brecha que tenemos en materia, por ejemplo, ya lo decía Claudia, en educación hay un retraso que me parece que no lo vamos a ver quizá hoy tan claro, pero ¿qué tal a 3 años, a 5 años, a 10 años? Todo este momento pues que hemos vivido y el año, exacto, todo este tiempo que hemos vivido con ese tipo de situaciones y además, por ejemplo, yo no sé ustedes chicas, porque bueno, pues en mi caso yo no tengo bebés, pero pues yo no sé ustedes cómo le hacían para atender al mismo tiempo el trabajo y al mismo tiempo el dispositivo con las clases de sus hijos, hijas, ya digo así de sus estudiantes, pues sí de sus estudiantes porque son mamás maestras también. O sea, es algo que me parece que es complejo, ¿no? Y el gasto, ¿no? Nos decían por ahí, y el gasto, lo que implica el gasto.
en Bueno, internet. hablando en tener cuestiones conectado de todo. gastos, pues todo depende ahora sí que de en qué posición te encuentras, porque sabemos Claro. que habrá familias que no tenían ni un dispositivo, o sea, Eso, ni siquiera un imagínate. teléfono celular, y puede tener hasta 5 hijos, y cómo se conectan. Sabemos que la todos educación al mismo pública tiempo. pues se transmitía a través de la televisión Sí. con el canal abierto, pero hay quienes tampoco tenían ese acceso Esa a un posibilidad. televisor en donde ellos pudieran ver o escuchar, porque en la radio también se manejaba las clases en línea a través de televisión o a través de radio. Pero muchísimas familias se quedaron sin trabajo, Además. no tuvieron ahora sí que la oportunidad de comprarse un medio electrónico ni tampoco de llevar un sustento a sus hogares. Bien lo manifestábamos. Hemos gastado muchísimo, no solamente en tecnología, sino en el sustento día a día en casa. ¿Cómo aumentó la despensa? Y todo más ¿no? caro. Tú lo decías No, no. en otra ocasión que platicábamos. Si es que, o sea, ya no me rinde lo que yo Claro. compraba cada 15 días, de pronto creció la demanda porque, bueno, las niñas Todo el día comen, empezaban todo el a día pedir comen, más. Sí, claro. sí, Tiendita en casa. se empezaban a pedir Sí. más. Y aquí mencionaron ustedes un tema muy importante, el rezago educativo. Yo creo que muchas mujeres sufrieron de esto, principalmente quienes estaban en zonas alejadas, en Sierra también, en otras partes de la ciudad, donde de pronto el acceso a internet era muy complicado. Y a esto le aunas todo este retroceso en la cuestión económica. Yo sí creo que hay un rezago palpable. Yo no te diría También que hay sería que 2, 3 años. reconocer algo. De ya, Ya, ¿verdad? de ya. También reconozco Inmediato. muchos maestros, porque conozco que tuvieron esa intención de agarrarse un librito, de hacer sus propias clases y de entregarlo personalmente a estos niños Así que como no tuvieron la cuadernitos. posibilidad. Claro, porque habrá unos maestros que ni siquiera tuvieron ese interés y pasó la pandemia en donde no hubo clases y estaban en su casa, pero hubo quienes tuvieron ese interés, o sea, se preocuparon por sus Por sus niños y se estudiantes. fueron a sus hogares, se entregaron y estuvieron muy al pendiente. Se reconoce también Se esa gran reconoce, labor, claro. que esta pandemia, pues lo vuelvo a repetir, hizo que cambiáramos absolutamente en todo. Todos nuestros Y años. Mejoramos también mucho. Mejoramos mucho, pero también en la cuestión, regresando a lo que son mujeres en pandemia, en la cuestión de la salud, hay datos que dicen que fuimos el primer, y somos todavía el primer frente a la Así hora de es. que hay un contagio, Así porque es. somos las primeras enfermeras. Entonces también cuántas mujeres, cuántos casos no se generaron y también ellas siendo cabezas de familia. A mí me pasó, acabo de tener COVID mis síntomas fueron súper leves, pero mi familia salimos 2 con COVID y yo parecía que no tenía COVID. ¿Por qué? Porque tenía que atender a mis hijas, tenía que atender mi casa, tenía que hacer O sea, toda los mi síntomas, vida. bye, te sentías Claro. mal, O sea, yo quería seguir seguir funcionando. Sí, Claro, hay que seguir así es. Y es que funcionando. aunque te No sintieras como los mal, hombres, muchas mujeres que no hay que se decirlo. detenían. Espérate. No, hay que decirlo. El Los umbral hombres del es, dolor. me siento mal y en drama. Y tú Sí. así de, ¿y quién va a Oh, oh. atender a los niños? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? Sí, totalmente, o sea, yo tenía que hacer todo y me sentía bien, la verdad es que me sentía bien, pero yo reconozco que también en ocasiones si alguien se enferma, pues siempre hay alguien que se preocupa por la familia Que es enferma. la mujer, por lo que es la general. mujer. En Sí. esta ocasión es la mujer la que va y ayuda y atiende a otra familia. En esta ocasión, pues era yo la que me preocupaba porque no salieran, que no se contagiaran, que no esto, que no, pero era yo. Y seguramente enferma y habrá todo. hombres que digan, oye, no es Muchísimas. cierto nada lo que más. están diciendo las chicas, ¿sabes qué? Nosotros somos hombres y si queremos, Aquí si tenemos apoyamos, en y el si esto, y estudio si hacemos chicos todo. de- Si hay No hombres estamos que diciendo, odian, pero son dramáticos. claro, no estamos diciendo que quiénes o estamos señalando, realmente estamos hablando de manera muy general en un asunto o en un escenario donde dimensionamos como la cultura. No estamos diciendo que en particular alguien o en particular otro alguien, ¿no? O sea, no estamos hablando con nombres, claro, sino que hablamos de un también escenario ellos cultural entraron. en nuestro país y me parece que también alrededor del mundo. A propósito del dato, Claudia, que comentabas, fíjate que investigué en ONU Mujeres precisamente una serie de datos, válgame, respecto a las y los profesionales de la salud que, bueno, pues han sido nuestros héroes en la pandemia. Sí. Y precisamente son las mujeres el primer frente para recibir a los pacientes, a las pacientes en cualquier escenario de salud. Simplemente este dato que encontré de ONU Mujeres, que es un dato internacional, dice en España el 75.5% de profesionales que han hecho frente a la pandemia son mujeres, ¿no? Enfermeras, Y también viene ahí otro dato de la mano con este dato que no solamente hacen frente, sino que este dato pues nos arroja otro tipo de datos en donde las mujeres, como son el primer frente, también son las más contagiadas.
Sí. Y también esto debemos de recordar, no son personas que se quedan solamente en un hospital, son personas que van al hospital, trabajan, regresan a sus hogares, tienen un contacto con su familia y otra vez regresan a trabajar. Entonces es complejo realmente, ha sido difícil para todos manejar esta pandemia en todos los sentidos, también el tema económico y me parece que también el asunto de la salud mental, qué complicado Totalmente. haber estado. Por ejemplo, Jacibe dice, bueno, yo tuve la fortuna de enfermarme y no la pasé tan mal. Pero ¿y las personas que la han pasado tan mal? Las personas que han perdido la vida tan jóvenes, o sea, son millones de familias alrededor del mundo y me parece que es una situación muy golpeadora. Nadie te prepara para Exacto. una muerte de esta naturaleza, Y porque bien pudieras estar súper bien en unos días y de Así repente la cosa Así. ya subió de nivel y vas al hospital, ya estás entubado y ya como que, o sea, piensas en el que está enfermo, pero también piensas en los que están en casa, que te están esperando, entonces es una cuestión mental muy grave, muy desgastante para todos los miembros de la familia y yo siento que a los que más les ha afectado son a los niños. A los niños. Sí, los niños y las Perdieron niñas todo tienen su mucho vida. que ver, tienen Sí, mucho claro. que ver en esta cuestión de la libertad, el espacio también, el poder ser niños. O sea, considero que fue fuerte y ha sido difícil ser mujer en tiempos de pandemia por la desigualdad, por la violencia, por la cuestión económica, por la carga de trabajo cada vez más fuerte y más importante para nosotras, pero también en la cuestión psicológica, el ser el pilar y la fuerza de los que están atrás. Dígase marido, dígase padres, dígase hijos. Claro. Y ser maestra y sacar Y adelante sustento, tu carga quienes, laboral. quienes no están en casa Sustento, acompañadas, ¿no? O sea, hay que decir también que en este caso fue muy fuerte para las mujeres el tener que enfrentar también esta cuestión en la cual ya no nada más te haces cargo de tus actividades comunes, sino también, como decía Aline al inicio, Carga extra. ¿cómo hacerle para equilibrar o cómo le hicimos para equilibrar esta cuestión de trabajar y a la vez, por ejemplo, las que eran maestras, imagínate, dar su clase y atender la clase atender a de sus los hijos, a sus hijas. Nosotras en este caso que hacíamos los enlaces de radio, entre que estabas con la niña o el niño, de muévele aquí y hazle acá, y a la vez sacando tu trabajo. Los embarazos que también, hay que decirlo, se vinieron. Claro, o sea, tú eres Embarazo, yo fui tú eres parte de, o sea, mamá la solita. sana distancia no se aplicó aquí, entonces imagínate, entonces también otro cambio que dices, a ver, ¿de dónde me agarro? No, ¿Cómo va a ser? Pero Sí. también eso es otra cosa que tú manejas, que también es muy importante. Si no hubo la sana distancia, hubo muchos embarazos, pero después, ¿qué? Cuando vas a dar a luz, ¿a poco no te daba miedo ingresar a un hospital? Totalmente. Por esta situación. Totalmente. Claudia, sí, qué difícil. Espérame, o sea, espérenme, el hecho de decir, tengo aquí a mi bebé no le puedo poner cubrebocas. Pues no. Tengo claro que no. salir, tengo que hacer una Además, actividad. tienes que Y aparte, alimentarlo. muchas mujeres, y no me van a dejar mentir las que nos estén escuchando, nos estén viendo, y algunas que están aquí con nosotros en el set, nuestras compañeras, embarazarse en tiempos de pandemia fue muy difícil. No te dejaban acceder a ningún lugar. Había cuestiones de discriminación que se tenían que dar lamentablemente por el nivel de contagio tan grande. A lo que Y ya que era no se discriminar a sabía, las mujeres exacto, y que no se embarazadas, sabía cuáles iban a ser los riesgos, tanto para el bebé como para la madre. Y aparte de esta discriminación, pues el hecho de que al no poder acercarte a tener muchas cosas, muchos servicios, pues dependías de alguien más. Y a veces Entonces, no se podía y tenías exacto, que ir. y yo me acuerdo embarazada, es que afuera de la farmacia, es que no la puedo dejar pasar, queriendo hacer el súper, es que no puede entrar. Y con la niña y embarazada, O y sea, así nada, como de, no podías hacer nada. Yo Quédate le en tu casa ahí decía a encerrada. mi esposo, es que me siento tan inútil y me da tanto coraje, y de verdad en 2 ocasiones me regresé llorando de la farmacia, porque yo decía, ni siquiera pudiera comprar una bendita aspirina porque no me dejan pasar. Claro. Entonces, bueno, Ay, a qué lo que vamos es complicado. esta parte también que se vio muy fuerte en este proceso de la pandemia. Ser mujer en tiempos de pandemia creo que La violencia. fue Es La fuerte. violencia. Fíjate que el Otra tema de la violencia cuestión también es un punto muy bastante fuerte. importante y que El ya aumento. le arrebaté aquí la palabra a Jacibe, pero la No, violencia, adelante. fíjate, en uno de los datos de ONU Mujeres, Jacibe, Claudia, precisamente identificaba que 1 de cada 3 mujeres a nivel mundial en la pandemia ha vivido violencia desde con casa. exacto, con el Con los cónyuge, el agresores padre. en casa, los abuelos, los Sí. tutores, Pues las es que niñas. ahora sí tenías el agresor. No solamente niñas, 24/7, niños también han imagínate, vivido violencia, claro. niños, jóvenes, No, hombres no. incluso, y también adultos mayores.
También esto es muy complejo, o sea, porque no hablamos solamente de una violencia física y una violencia sexual o emocional. Violencia económica, una violencia muy sutil que también de repente está ahí muy fuerte, que es el tema de cómo se tendrían que empezar a desarrollar los roles, ¿no? O sea, quién iba a mandar en el hogar y quién iba a estar en una posición de subordinados, ¿no? O de subordinadas. Qué difícil, ¿Quién qué daba las lamentable. indicaciones y quién las ejecutaba? Así es, quién las ejecutaba. Y muchas mujeres, muchas niñas y muchas mujeres, y muchos adultos mayores, muchas adultas mayores, no denunciaban, muchas por temor, pero también otras personas porque no sabían a qué institución acercarse. Exacto, todo Qué cerrado. difícil, Todo exacto. cerrado, decías, ¿a dónde priorizas? ¿A quién le llamas? Yo recuerdo todavía haber estado en televisión en esas fechas y a cada rato nos mandaban información de que mencionáramos en los programas que teníamos en vivo a dónde podía acudir la gente, porque creció de verdad de manera desproporcionada y alarmante el número de casos de mujeres violentadas en sus hogares y de niñas y niños violentados. Bueno, sabemos, impresionante. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo, el hecho de salir de tu casa es como la libertad para aquellas personas que tienen violencia en el hogar. Sí, claro. Entonces, si tú salías a la escuela, si tú salías a trabajar, si salías a tener otra actividad, Bueno, si es que pueden salir, mínimo porque tenías muchas no un pueden tiempo. ni salir. No, o sea, Un espacio, antes sí, de la pandemia espacio. era como tu espacio Ya, de libertad y que no estabas encerrada. Ahora llega esto de la pandemia y estás encerrada 24/7, estás con tu agresor, entonces imagínate, es por eso que también han pasado muchos feminicidios. Muchísimas mujeres han También perdido la creció vida esa incidencia, lamentablemente por esta cuestión de que muchos hombres han tenido la oportunidad, se puede decir, no trabajan, tenían el dinero, el alcohol también es un tema muy importante aquí Que en de la hecho acuérdate que hubo pandemia. un tiempo que se tuvo Sí. se restringió la venta de alcohol Había también veda, por ¿no? eso. Claro. Aquí en Nayarit fue de los Claro. estados donde se hizo. Beta se dice, ¿no? Estaba vetado. Sí, o sea, Bueno, no no había había venta, no eso, había sí, venta de sí, alcohol, me encanta. todo se cerraba a las 10 de la noche, Sí. entonces no había ventas. Entre no había reducir nada. la movilidad y Ujú. reducir los casos, porque con el alcohol más se envalentonaban y pues bueno, Ay, qué así horror. por Oigan, allá iban a dar. ¿Y cómo les fue con la vacuna? Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, que también Ya es tema y terminó también mi lo hemos dosis. tenido que vivir en estos tiempos que no ha sido sencillo. O sea, porque yo al Fíjate inicio que- sí tenía hasta temor. Yo decía, bueno, sí que me vacunen. Bueno, ay, pero qué miedo. Bueno, No, pues yo entonces embarazada. vacúnenme. Yo Pero, por embarazada ejemplo, tuve que exacto, decir, por eso yo lo pienso. pues ¿Cómo te bueno. fue con la vacuna? Y Yo tú no con- quería. Con bebé en Yo pancita. me acuerdo que yo no quería. Le hablé ¿Tú al eras de las ginecólogo. negativas? Sí, yo era de las que no. Hablé con mi ginecólogo y mi imagínate. ginecólogo me dijo, se la Se tiene que vacuna, poner. señora. Me acuerdo que me pasaron como 3 personas diferentes los desplegados donde decían, ¿por qué te tenías que poner la vacuna si estabas embarazada? Y yo dije, pues bueno, ni modo. No, perdón, ya había tenido el bebé. Y yo, pues bueno, ni modo, me la Pero pongo. estás Estaba lactando, lactando todavía. claro. Entonces sí fue medio complicado, pero me la puse, gracias a Dios, ningún síntoma. Pero sí, el tema de las vacunas yo creo que nos da para otro programa. Sí, por supuesto. Porque además hay que decirlo, no bastante. hay acceso a las vacunas más que las que el gobierno quiere otorgarte. Hay un tema ahí. Pero además hay personas también a que mí están sí me sigue combinando brincando. vacunas. Eso también, lo bajo qué riesgoso, pero a la responsabilidad, vez, qué ¿qué haces? riesgo. Si por ejemplo en nuestro caso, que pertenecemos a la universidad, Al nos sector tocó educativo. en el Una sector especial. educativo una vacuna que no aceptan en otros países y que pues mucho se difiere de su efectividad, que yo quiero decirte que mi esposo se contagió y la efectividad yo te diría que fue Sí, muy buena. ¿se contagió? Jacibe, ¿Ya claro. estaba Igual- vacunado? Sí, y como si nada, ¿eh? Igual que Jacibe, claro, 1 o 2 o sea, días de Ah, bueno, sí, síntomas también lo leves recibí. y hacia adelante. Entonces la efectividad yo sí diría que realmente Sí fue muy funciona, buena. sí. en nuestro Buena, pero caso. en menos tiempo. Pero, Esa es la única exacto, diferencia. pero pues ahora dices, ya pasaron los 6 meses, estoy desprotegida. Pero ¿Qué vamos a ese es hacer? otro tema que creo que a futuro sí nos va a dar para poderlo platicar. Chicas, en resumen, ¿cómo diríamos, ser mujer en tiempos de pandemia fue? Bueno, para mí súper complicado, un retador, conocí cosas diferentes en cuestión de economía, trabajé en otras cuestiones, en la educación, en la tecnología, digo porque aprendí muchísimas cosas, que lo aprendí en conjunto con mis hijas, que eso es una... Volví a la escuela. Volví a la escuela, otra vez estoy en secundaria, junto con Ay, mi qué hija la más hermosa. grande. Y voy a regresar a preescolar. Y en preescolar creo que estoy reprobada, pero no importa, ahí le seguimos. Pero Así. fue un reto muy grande. La verdad es que yo aprendí con esta pandemia, conocí muchísimas cosas y sobre todo me reconocí todo lo que puedo hacer. O sea, Exacto. todo lo que puedo Los lograr. fregonas que somos. No, todo lo que se puede Señoras, lograr. señoritas, somos unas fregonas. Sí. Jaline, perdón. Fíjate, no sabes Jaline. que sí, yo la verdad es que reconozco y también me reconozco, porque en serio que yo no me sentía capaz de hacer algunas cosas, sobre todo con el tema de la tecnología, de repente era como que había cierta reserva. Sí, Te claro. sentías Aunque tengas lógico. el perfil, aunque estés estudiando, aunque estés haciendo, aunque tengas este contacto directo por tu trabajo, por circunstancias que te orillan a,
Te rehusas. La verdad es que había como resistencia de mi parte, para hacer algunas cosas y sin embargo, no solo lo hice, sino que me di cuenta que era capaz y que lo podía hacer bien. Entonces eso me gustó mucho. Pero ha sido difícil, ha sido frustrante, sobre todo al inicio, muy frustrante. Ha sido cansado emocionalmente, pero también ha sido una oportunidad para aprender, para crecer, para reconocerme como integrante de una familia, como integrante de una sociedad. Pero también hay algo que me ha gustado mucho y es que en esta pandemia me parece que de verdad en casa hemos aprendido a priorizar lo que de verdad merece la pena. Es Exacto, la familia, priorizar, que es precisamente la familia, la convivencia, el amor, la salud, que es algo que no vas a comprar absolutamente con nada. Jamás. Ni con un pesito más, ni haciendo más. No, la salud y la familia me parece que es algo que sí tenemos que cuidar mucho, pero que también tenemos que estar dispuestos a ayudar a los demás, porque también no podemos encerrarnos en nuestra burbujita. En muchas ocasiones podrá ser vista por otras personas como una burbujita de privilegios. Entonces, no podemos encerrarnos en nosotros mismos, tenemos que abrirnos y eso no es fácil. Pues yo diría, yo lo resumiría como un gran reto. Un momento de mucho aprendizaje para todas las mujeres. Como dice Jacibe, creo que aprendimos lo fregonas que podemos ser, nos reconectamos con nosotras mismas, con otra parte de nuestra esencia, y yo diría que en general aprendimos a soltar con amor y abrazar, a fluir, con mucho amor, fluir. Así que algo así que también no resumiría vimos, bueno, de último momento algo que también no vimos en este tema que es mujeres en pandemia, cuánta mujer emprendedora salió. ¡Ay, ya sé! Muchísimas. La economía fregonas. La economía ha salido a flote gracias a las mujeres que han emprendido conocidas como muchos nenis. temas. Claro. Utilizando las redes sociales, claro, utilizando claro. las tecnologías, y de ahí, mira, impulsando la economía. Siempre la mujer Claro. emprendiendo, y la mujer Nayarita, Más. mis respetos, porque Más. realmente emprende con todo. Pues muchísimas gracias. Esto fue Ukari y nos vemos en el siguiente tema. Esperemos que les haya gustado muchísimo. La próxima semana, ¿verdad? La próxima semana. Síguenos en las redes sociales de TV One y también en la página oficial de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bye bye. Gracias. Adiós.